A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué tal si les digo que la forma en que a casi todos nos enseñaron a multiplicar está, digamos, fundamentalmente mal? Suena un poco loco, ¿no? O sea, es multiplicar, pero fíjense que una simple pregunta de un estudiante lo puso todo de cabeza y nos obliga a replantearnos este problema desde cero. Y todo arranca con esta historia. Imaginen la escena. Una maestra, su nombre es T.L. Eller, está explicando el método de siempre, el de toda la vida, para la división larga. ¿Y su alumno? Un chico legalmente ciego que, frustrado, harto de un procedimiento que para él no tenía ni pies ni cabeza, le suelta la pregunta que lo cambia todo. Una sola palabra, ¿por qué? Y ¡boom! Ese fue el momento clave. El chico no estaba preguntando por la división en sí, ¿saben? Estaba preguntando por la lógica detrás de todo. Ese por qué fue como jalar de un hilo, y la maestra Eller siguió tirando y tirando, yendo hacia atrás, hasta que llegó al mismísimo origen de todo, la multiplicación. Y es que ahí está el meollo del asunto. Si queremos entender por qué algo como la división larga puede ser tan frustrante, tenemos que echar un vistazo a cómo se nos enseñó a multiplicar en primer lugar. Porque es justo ahí, en ese primer paso, donde muchas veces se planta la semillita de la confusión. A ver, seguro que esto le suena a más de uno. La propia maestra Eller cuenta que se levantaba a las 5:30 de la mañana, imagínense, solo para memorizar las tablas. El objetivo era ser rápido. Era una competencia. Básicamente, convertimos las matemáticas en una carrera para ver quién era el más veloz memorizando. Pero, y esta es la gran pregunta, ¿de verdad se estaba aprendiendo algo? Y aquí vemos el contraste, clarísimo. Por un lado, el método de siempre, memorizar, ser rápido, y solo hay una forma de hacerlo bien. Y por el otro, un enfoque mucho más actual que de hecho está respaldado por investigaciones. Pensar, ser flexible y, lo más importante, poder usar diferentes estrategias para llegar a un mismo lugar. Bueno, y acá es donde la cosa se pone súper interesante. Hay una investigadora, la doctora Alex Lawson, que se dedica a esto, y ella sugiere que el problema podría estar en el mismísimo primer paso que damos. ¿Saben? Esa idea de grupos de, bueno, podría ser la verdadera raíz de toda la confusión. Para entender lo que propone, tenemos que hablar de este concepto, la cantidad intensiva. A ver, para que quede claro, es básicamente la tasa. No es lo mismo decir 4 galletas que 4 galletas por paquete, o 100 kilómetros por hora, ¿ven? Esa relación entre dos cosas distintas es el verdadero corazón de la multiplicación. Es lo que la hace diferente de solo sumar una y otra vez. Y aquí viene lo genial. La doctora Lawson descubrió algo increíble. Cuando a los niños chiquitos se les plantea un problema de multiplicación con una historia, con un contexto, ¿saben qué hacen? Empiezan por la tasa. No piensan primero en los 3 paquetes, no, se enfocan en las 4 piezas por paquete. O sea, su cerebro, de forma natural, va directo a esa relación. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasaría si dejamos de ir en contra de la corriente y empezamos a enseñar de la forma en que el cerebro ya parece estar programado para pensar? Empezar con la tasa no es un ajuste menor, ¿eh? Es un cambio de chip total que podría construir una base matemática muchísimo más fuerte para todo lo que viene después. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. En vez de pensar en 6 grupos de 18, el pensamiento ahora es, ok, la tasa es de 18 flores por caja, y lo que tengo que hacer es repetir esa tasa 6 veces. Parece un cambio chiquito en cómo lo decimos, pero es un salto enorme en cómo se entiende el problema. Perfecto. Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo se ve esto en la práctica. Porque, ojo, un enfoque basado en entender las cosas no significa que no se quieran respuestas rápidas, significa que hay un montón de caminos para llegar a esa respuesta y se puede elegir el más eficiente. Vamos a usar este problema como ejemplo. Viene de una unidad que se llama Plantando Flores. Muy bonito. La situación es simple. La tasa es clara, 18 flores por cada caja. Y el número de grupos también. Son 6 cajas. El clásico 6 por 18. Ok, estrategia número 1, la duplicación. A lo mejor alguien no sabe de memoria cuánto es 6 por 18, pero sí sabe que 2 cajas son 36 flores. Fácil. Entonces, si necesitas 6 cajas, pues simplemente piensa en 3 grupos de 2 cajas y suma 36 más 36 más 36. Eso es pensar con flexibilidad. Va otra estrategia.
usar algo que ya se sabe. Digamos que de un problema anterior ya se calculó que 4 cajas tienen 72 flores. Bueno, pues para llegar a 6 solo faltan 2 cajas más, que como ya vimos son 36 flores. Entonces se suma 72 más 36 y listo. Se construye sobre lo que ya se conoce. Y esta es buenísima, porque nos muestra la lógica que está escondida en el algoritmo que todos aprendimos. En vez de ver un 18, lo separamos en 10 y 8. Y de repente tenemos 2 problemas mucho más fáciles. 6 por 10, que es 60, y 6 por 8, que es 48. Se suman esos 2 resultados y ya está. Se entiende perfectamente de dónde sale cada número. Y claro, esto nos lleva a un punto súper importante. Si la enseñanza cambia para enfocarse en la estrategia y la flexibilidad, entonces no tiene ningún sentido seguir evaluando de la misma manera. La forma de medir el aprendizaje tiene que cambiar, y tiene que cambiar radicalmente. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente tener fluidez matemática? ¿Es solo ser rápido? ¿El primero que levanta la mano? Pues no. Las investigaciones nos dicen que la verdadera fluidez es una mezcla de 3 cosas: ser preciso, ser eficiente y ser flexible. La velocidad por sí sola se queda corta. El cambio es como de la noche al día. Miren, se trata de pasar de esas pruebas de tiempo que a tantos nos generaban ansiedad y que, seamos honestos, solo medían qué tan buena era nuestra memoria, a una evaluación donde lo importante es observar cómo se está pensando, escuchar las estrategias, entender el razonamiento. Eso te da una idea mucho más clara de la comprensión que una simple respuesta correcta. Y llegamos a la pregunta del millón, el tiempo. Con un currículo escolar que ya está hasta el tope, ¿cómo se supone que metemos este enfoque que es, obviamente, más profundo? Bueno, la clave no es meter más cosas, sino repartir el aprendizaje de una forma más inteligente. Piénselo. Normalmente, el tema de la multiplicación con números grandes se ve en una unidad aislada de, 3 semanas. Y ya. Se intenta cubrir el tema para pasar a lo siguiente. Pero es obvio que eso no es suficiente tiempo para construir una comprensión de verdad, una que se quede. Y aquí está la idea central. La multiplicación no debería ser un capítulo que se ve en mayo y se olvida en junio. Debería ser un hilo que se va tejiendo a lo largo de todo el año escolar, que aparezca en diferentes temas, en distintos contextos para que haya tiempo de sobra para que esas estrategias y esa flexibilidad de pensamiento se desarrollen de verdad. Así que todo termina con esta pregunta, que creo que lo resume todo. Al final del día, ¿cuál es el objetivo? ¿Enseñar a seguir una serie de pasos como si fuéramos robots, sin entender por qué? ¿O de verdad estamos construyendo pensadores matemáticos, gente con herramientas para razonar de forma flexible, creativa y lógica? La respuesta, en gran parte, depende de cómo abordamos algo tan fundamental como la multiplicación.